días, hermanos. ¿Sí me escucho bien? Muy bien. Muy buenos días a todos, hermanos. Muchas gracias al pastor por la introducción. Y me voy a poner sentimental, hermano, pero muchas gracias. Bueno, les platico brevemente de dónde tomé el tema de esta tarde. Hace ya varios años tuve una situación que me dolió mucho, que me marcó mucho, y como que la empecé a soltar de repente, pero el año pasado, hace unos meses, como que volví a renacer, a tener ese sentimiento de dolor, de tristeza. Y después el pastor me pidió que si podía tener una plática, bueno, el discurso, la prédica. Originalmente estaba planeado para diciembre. Empecé con el tema, empecé a ver mi lista de temas que había tenido en mi participación anterior. Vi uno que me llamó atención, lo empecé a revisar, lo empecé a armar. Pero con este sentimiento que les cuento, como que algo me dice que creo que tengo que tomar otra dirección. Entonces le pedí al pastor si me daba más tiempo, me dijo, no, sin problema, lo reprogramamos, ¿no? Entonces, pues el tema que les quiero compartir el día de hoy es acerca del perdón, el poder del perdón en particular. Los invito, si puestos de pie, abrimos nuestras Biblias, por favor, en Efesios 4 y versículo 32. Efesios 4:32. Los invito a leerlos juntos. La palabra de Dios dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Tomen sus lugares. Pues el perdón es un tema central en nuestra vida como cristianos, pero muchas veces podemos llegar a tener una idea errónea de lo que realmente significa. Es un concepto esencial para tener una relación con Dios y con nuestro prójimo, con los demás. Pero como les comentaba, a veces lo malinterpretamos o lo hacemos de una forma incorrecta. Es tan importante que cuando no perdonamos o cuando lo hacemos de la manera que no debería de ser, es causa de rupturas. Vemos familias que se separan, matrimonios, hijos que salen de casa, hermanos que abandonan la iglesia. Muchos tipos de relaciones se ven afectadas cuando no perdonamos o no lo hacemos como debería de ser. Si buscamos en el diccionario lo que significa perdón, esto es lo que podemos encontrar. Acción de perdonar. Ya nos quedó claro, ¿no? Otro significado que podemos encontrar es remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. También como sinónimos podemos encontrar absolución, indulto, amnistía o condonación. Para empezar, vamos a ver como primer punto cuál es esa idea errónea que podemos tener acerca del perdón. El principal problema que tenemos con el perdón es que lo tenemos definido de manera incorrecta y como debería de ser. No lo tenemos realmente claro, o bueno, por lo menos lo que yo tenía una apreciación previa. La idea más común que tenemos sobre el perdón es que simplemente con decir a la persona que nos agrede te perdono, pues con eso será suficiente, ¿no? Les decimos te perdono, eso no te voy a hacer algo malo, no me voy a desquitar y con eso va a ser suficiente. Pensamos que eso puede ser. El perdón no es solamente una ausencia de hostilidad, ¿no? Realmente el perdón lo que implicaría será cancelar una deuda, ya sea emocional o espiritual, ¿no? Que se haya originado por alguna ofensa. Por ejemplo, supongamos que alguien viene a mí y me pide mi vehículo familiar
Le digo, claro, te lo presto. Al día siguiente me lo regresa con un golpe. ¿Y qué creen que debería perdonarlo? Y si lo debería perdonar, ¿cómo creen que debería de hacerlo? El perdón no sería decirle, ok, de acuerdo, a todos nos pasa, no te haré nada malo, no me voy a desquitar, pero me lo pagas, ¿no? Eso es lo que creo que comúnmente todos llegamos a hacer, ¿no? Pero por definición la palabra perdón sería decirle, no me tienes que pagar nada. Lo que le haya ocurrido al vehículo, si te perdono, yo voy a hacerme cargo de eso. Y tú no tienes ya ninguna deuda conmigo. Esto es bien difícil y complicado. Y esto es hablando de algo material. Pensamos que decirle te perdono es no te voy a lastimar, no me voy a desquitar, no te voy a rayar tu carro cuando te lo regrese, con mi llave voy a pasar y dejarle un recuerdito o alguna otra consecuencia que pueda dar, ¿no? Podemos llegar a pensar tal vez en desquitarnos de alguna forma. Pero esto no es perdón, estamos castigando, estamos dando una consecuencia. Estamos obligando a la otra persona a pagar. Como les decía, esto es un ejemplo de algo material, pero ¿qué pasa cuando tratamos de unas relaciones interpersonales, ¿no? Con familiares, amigos, parejas, nuestros hijos mismos? ¿Qué pasa en esa situación? Cuando les decimos te perdono, realmente lo estamos perdonando. Hubo un pastor que tiene, que yo tengo ya algunos años de estarlo viendo por internet, se llama Woody Baucham, no sé si alguien lo ubique. Es un pastor afroamericano, nació si mal no recuerdo, en Los Ángeles, los 69, si mal no recuerdo. Ya tiene pues más de 30 años creo que en el ministerio y actualmente se dedica a ser el decano o el director de teología en una universidad en África. Pero tiene sermones bien interesantes y es bien elocuente y pone ejemplos muy prácticos, muy aterrizados a nuestro día a día. Y cuando estuve buscando los recursos para esta prédica, me encontré un discurso de él que hablaba precisamente sobre el perdón. Y de él tomé muchos puntos porque les digo, me parece que aborda muchas cosas que vale la pena retomar. Él considera que las formas que usamos para castigar a quienes nos ofenden son el retirar o quitarles la atención, el afecto o el honor. Para clarificar estas formas de castigo, él pone algunos ejemplos. Por ejemplo, dice, para el caso de la atención, dice: me dolió lo que hiciste, así que estoy enojado contigo, no te quiero ver, te castigo y pagarás no teniendo mi atención. Esa es una forma que tal vez muchos la hemos aplicado, ¿no? Otra forma es: me dolió lo que hiciste, te daré mi atención, pero no tendrás mi calidez, ¿no? Verás mi cara seria, mi voz también así, y me aseguraré de que lo sientas. Tendrás mi atención, pero no me tendrás a mí. Como decirle, sí te perdono, un abrazo. No, ahorita no. Un ejemplo clásico de retirar el honor es, por ejemplo, si nuestros padres no fueron buenos padres, que en el día de su cumpleaños pues no le hablamos, ¿no? O mantenemos distancia de ellos. Ay, perdón, voy a tomar una pastillita porque no estoy acostumbrado a hablar tanto. Ay, no quiere salir ahora. Woody Baucham continúa. Voy a leer literalmente lo que dice. Gracias. Ya salió. Perdón. Literalmente lo que Woody Baucham comenta en su sermón. Dice: de palabra decimos te perdono, que significa que no te echaré agua hirviendo encima, o que no te rayaré el auto con una llave. Lo que haré será retirar mi atención,
mi afecto, mi honor, que quiere decir que no estás perdonado. Voy a retener la atención, el honor, el respeto, el afecto de ti porque quiero infligirte tanto daño emocional como sea posible, para que la próxima vez tengas miedo de hacer eso de nuevo, porque no creo que Cristo santifica. Creo que mi enojo lo hace. Me interesa que tengas miedo de experimentar mi ira para que no lo vuelvas a hacer. La sangre de Jesús es suficiente para satisfacer a Dios, pero yo exijo más. El que habló y creó el cielo y la tierra puede perdonarte por eso, debido a la muerte de su Hijo. Sin embargo, yo tengo estándares más altos que el creador del universo. Él exige la muerte de su Hijo, eso está bien para él. Pero yo exijo que mires esta cara, escuches esta voz, exijo que te sientas alejado de mí, porque Cristo muriendo en la cruz no es suficiente. Para Dios puede ser suficiente, pero no es suficiente para mí. Así lo pone Rudy Bauca. Cuando tenemos una situación en nuestra familia, en la iglesia, y nos molestamos, ¿qué es lo que hacemos? Pues no voy, no me presento a la siguiente reunión, ¿no? Porque eso significa, al no ir, estoy reteniendo la atención, ¿no? El afecto o el honor. Estoy mostrando que estoy molesto y que deben de pagar. Y hay muchas maneras de retirar nuestra atención, nuestro afecto, el honor, y algunas de ellas muy sutiles. Yo creo que muchos de nosotros hemos estado en situaciones similares, ¿no? O nos podemos imaginar. Y esto en ambos lados, tanto como el que ofendió y también como el que sale ofendido. Y alguien podría decir, como si fuera tan fácil perdonar. Si supieras lo que me hicieron, ¿no? Si supieras, verás que no es tan sencillo. Cuando esta persona escucha este tipo de perdón, que se trata de una cancelación de una deuda, hasta pudieran molestarse, porque su vida o gran parte de ella han estado anclados a ese sentimiento y se mantienen sujetos a no perdonar a ese alguien en su vida, y su vida la definen en base a ese hecho que le sucedió, a esa amargura, porque su vida está tan marcada por eso que les ocurrió, que lo usan para definirse ellos mismos y retiran el afecto, el honor o la atención. Y creen que están bien, porque esa situación que les pasó, creen que los justifica. Están atrapados y no se moverán porque piensan que están justificados por eso que les pasó. Y podrían pensar que estamos minimizando su dolor también. Pero lo que nos enseña la Biblia, lo que nos enseña la palabra de Dios, es una forma de liberarnos. Es un perdón muy distinto. Ahora, tampoco hay que confundirnos. Una cosa es perdonar, otra cosa es olvidar. Son muy diferentes. Bueno, ahora, ya que vimos cómo no es el perdón o la idea que podemos tener equivocada de él, veamos cómo sí es a la luz de la Biblia. ¿Qué es el perdón? El perdón genuino es un acto unilateral. Es decir, que no depende de la persona a la que ofendimos o de su respuesta. Es una decisión consciente de liberar a alguien de la deuda que tiene con nosotros, independientemente de si esta persona se disculpa o no. A menudo confundimos el perdón también con la reconciliación, pero no son lo mismo. El perdón puede ocurrir sin reconciliación, pero la reconciliación no puede darse sin perdón. Déjenme repetirlo de nuevo. El perdón puede ocurrir sin reconciliación, pero la reconciliación no puede darse sin perdón. Se preguntarán por qué. Qué bueno que pregunten. La reconciliación requiere la disposición y cooperación de la otra persona que nos ofendió. Es crucial entender que el perdón genuino no significa que debemos olvidar lo que sucedió o que debemos permitir que la otra persona nos siga hiriendo o lastimando. Es decir, no debemos dejar que nos sigan lastimando, pero si quieren abrir sus Biblias en Gálatas 6:1, yo lo tengo aquí la nota,
¿Qué dice Gálatas 6:1? Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí nos dice la Biblia que reprendamos con humildad. Si sabemos que alguien nos está ofendiendo, no vamos a dejar que nos siga lastimando. Si sabemos que está pecando, tenemos que reprenderlo, pero con humildad, con sabiduría y sobre todo con amor. En este caso, a esta persona que nos lastimó, hacerle saber esto para que sepa el daño que nos hizo y que no lo vuelva a hacer. También, como les comentaba hace un momento, no se trata de olvidar, porque saben que olvidar no es parte del ser humano. Cuando empezamos a olvidar las cosas, empezamos a funcionar mal, ¿no? Y es difícil y doloroso para nosotros o para nuestros seres queridos cuando tenemos este tipo de situaciones. Olvidar lo que nos hizo mal le quita el poder al perdón. Y se preguntarán por qué. Porque el poder del perdón no está en olvidar, el poder está en que cuando estás frente a esa persona que te hizo mal y que cuando la veas, no recuerdes lo que hizo. El perdón no es eso, no es olvidar. El poder del perdón es cuando hay un recuerdo y una experiencia reales. Y aún así, en medio de esto, por el poder de Dios y por su gracia, renunciamos a cualquier derecho que creamos tener de castigar. Ese es el poder del perdón bíblico. No en olvidar. Pero es difícil. Ahora, el perdón que Dios nos ofrece a través de Jesucristo es un ejemplo perfecto de lo que significaría el perdón genuino. En el versículo con el que iniciamos, Efesios 4:32, nos instruyen: sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Este versículo nos recuerda que el perdón de Dios está basado en su amor y en su gracia. Dios nos perdona de manera gratuita, continua, completa y eterna. La muerte de Jesús en la cruz satisface esta justicia divina, permitiendo que Dios perdone nuestros pecados. Y este perdón no es solo una esperanza futura, sino una realidad presente para aquellos que creemos en Cristo. Dios no espera que seamos perfectos antes de perdonarnos. Él nos perdona a pesar de nuestras fallas. Y ese es el tipo de perdón que debemos de esforzarnos en aplicar en nuestras propias vidas. Antes de de preocuparnos por perdonar a otros, debemos de reconocer nuestra necesidad de perdón de Dios. Ahora, la Biblia está llena de referencias sobre el perdón. En la oración modelo que Jesús mismo enseñó a sus discípulos, en Mateo 6:9-15, que dice: vosotros pues oraréis así, porque Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Y aquí viene el punto esencial que compete a esta plática. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Continúa: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En el versículo 14, ¿qué dice? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Continuando con las referencias, Marcos 11:25, que nos dice: y cuando estéis orando, si tenéis alguno contra alguno, perdonad, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Si prestamos atención, podemos notar que Jesús nos instruye a perdonar incluso antes de que la otra persona nos pida perdón, o incluso que no nos pidan perdón.
Otra referencia más. Colosenses 3, 12 y 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En el pasaje que está en Mateo 18, 21 y 22, seguramente muchos recordamos este. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Que si quieren hacer las matemáticas son 490. ¿Creen que aquí Jesús nos estaba pidiendo llevar las cuentas? ¿No? Oye, perdóname. A ver, llevas 10 veces. Todavía tienes crédito. Oye, perdóname. Ya llevas 490. Aguas porque es la última. Sí. ¿Creen que se refería a eso? Y hay muchísimas referencias más. Charles Spurgeon, un pastor muy nombrado por nuestro pastor, su sermón titulado El perdón obtenido con facilidad, hace énfasis en reflexionar en esta frase que vemos repetidamente y sobre todo en las que tienen que ver con el perdón, la frase en Cristo. En muchas de estas referencias la vamos a encontrar. Él lo pone así: nosotros usamos estas palabras con mucha frecuencia, pero probablemente nunca hayamos pensado en su fuerza y aún en este momento no podamos extraer todo su significado. Aludamos a ellas en mucha solicitud, rogando al buen Espíritu que nos instruya. En Cristo. Todas las buenas cosas que Dios nos ha concedido nos han llegado en Cristo, pero especialmente el perdón de nuestros pecados ha venido en Cristo. Primero que nada, tiene que haber un sacrificio por el pecado que, fíjense, para mostrar su amor, el propio grandioso Padre provee. Él mismo, pues es su propio Hijo quien es entregado a la muerte, y así el propio Padre provee el rescate por medio de su Hijo. Ese Hijo que es uno con Él mismo por lazos de una unidad esencial y misteriosa, pero sumamente intensa. Si Dios exige el castigo en justicia, Él mismo lo provee en amor. Es un sorprendente misterio, este misterio del camino de salvación, mediante un sacrificio expiatorio. Pero esto sí es claro, que ahora Dios nos ha perdonado en Cristo, porque se ha satisfecho el honor lesionado del gobierno divino y la justicia ha quedado satisfecha. Ahora que ya vimos qué no es el perdón, que ya empezamos a ver qué sí es el perdón, vamos a ver qué consecuencias tenemos si tenemos falta de perdón. Las consecuencias que podemos tener en nuestras vidas son graves, como el convertirnos en prisioneros de nuestro propio resentimiento. Y al castigar a quien nos han ofendido, en realidad nos estamos dañando a nosotros mismos. Puede llevar a la destrucción de relaciones, matrimonios e incluso comunidades. Cuando no perdonamos, estamos castigando a quien nos han ofendido, quitándoles nuestra atención, nuestro afecto y el honor. Este comportamiento no solo afecta a la persona que nos hirió, sino que también nos perjudica a nosotros mismos, creando un ciclo de amargura y resentimiento. Buddy Baukham en su sermón menciona que es como estar en una rueda de hámster, de la que no nos queremos bajar, estamos dando vueltas. Si queremos fortalecer nuestras relaciones de amistad, familiares, de matrimonio, lo que requerimos es perdonar más. Podríamos seguir haciendo las mismas cosas y nuestras relaciones mejorarían sustancialmente si solo practicáramos más el perdón. Un perdón genuino. Obviamente, si hemos aceptado a Cristo, debería de notarse en nuestra vida. Debería verse un cambio positivo. Y lucharemos por dejar de hacer esas cosas indebidas o que sabemos que no deberíamos de hacer. Vemos en la actualidad muchos matrimonios que terminan y vemos personas que van por su segundo, por su tercer, cuarto
incluso más matrimonios. Y es hasta ese entonces cuando estas personas se dan cuenta de que el problema no era la persona con quien estaban, o la persona que escogieron, o que el problema fue elegir a tal o cual. Se dan cuenta que el verdadero problema siempre fue la falta de perdón que había en ellos. Nos escudamos en decir: el problema no soy yo, el problema es esta persona, o esta empresa, o esta iglesia, y no en aceptar que tenemos falta de perdón. La falta de perdón nos consume, nos desgasta estar constantemente castigando a los demás. Nos cansa recordar lo que hicieron, cuánto nos deben, cuánta atención, cuánto afecto, cuánto honor debo retener hasta que sienta que han pagado suficiente. Eso es agotador. Y es ahí cuando decimos: hasta aquí, ya no puedo más. Es demasiado costoso. Y entonces termina esa relación. La falta de perdón no solo afecta nuestras relaciones con los demás, sino que también impacta nuestra relación con Dios. Las ofrendas, las oraciones no son aceptadas por Dios si provienen de un corazón rencoroso. Si vemos en Mateo 5, 23 y 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Nuevamente Charles Spurgeon también menciona lo siguiente en este sermón que les comentaba, el perdón obtenido con facilidad. Yo no sé cómo expresar esta palabra que voy a decir a continuación, es una paradoja. Ustedes tienen que perdonar o no pueden ser salvados. Al mismo tiempo no han de hacerlo por compulsión, tienen que hacerlo libremente. Hay una manera de llevar esto a la práctica, aunque no puedo explicarlo en palabras. Tienen que perdonar no por verse forzados a hacerlo, sino porque lo hacen de todo corazón. Recuerden que no les sirve de nada poner su dinero en esa caja de ofrendas al momento de salir, a menos que primero recuerden perdonar a su hermano. Y continúa Charles Spurgeon: Dios no aceptará las ofrendas, oraciones o alabanzas de un corazón implacable. Aunque dejaras toda tu riqueza para su causa, Él no aceptará ni un solo centavo de eso si mueres en un temperamento inflexible. Aunque dieras toda tu riqueza para su causa, Él no aceptará ni un centavo si mueres con una disposición a no perdonar. No hay nada de gracia allí, no hay ninguna disposición a pasar por alto las faltas. Juan dice: el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La propia oración que te enseña a pedir la misericordia te indica decir: perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. A menos que hubieran perdonado a otros, ustedes estarían leyendo su propia sentencia de muerte cuando repiten la oración del Señor. Es duro. Algo que nos ayuda a entender que nuestro problema puede ser la falta de perdón, es darnos cuenta que nosotros mismos somos pecadores tanto como los demás. Todos somos pecadores. Y que todos necesitamos de perdón. Cuando entendemos que no estamos libres de pecado, que no somos perfectos y que aún así Dios nos perdona, entonces cambia nuestra perspectiva. Y cambia no solo la forma en que vemos nuestro pecado, sino cambia la forma en cómo vemos el pecado de los demás. Esto nos lleva al camino de la compasión cuando por fin entendemos cómo se siente y cómo es luchar con nuestro pecado, y nos damos cuenta que los demás tienen la misma lucha. Todos tenemos un punto débil y comprendemos que ahora, en lugar de estar anclados a la amargura, al enojo, ahora somos impulsados a la cruz de Cristo y cambian las cosas. Como conclusión, creo que siempre soy un poco breve. Para concluir, hermanos, la Biblia nos revela que todos hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios.
Romanos 3:23, que nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es una mancha en nuestro corazón que nos separa de nuestro Creador y nos condena. Las consecuencias del pecado son graves. Tenemos culpa, vergüenza, aislamiento y muerte espiritual. Es en este contexto que el perdón se revela como un regalo divino, un bálsamo para nuestras heridas. Afortunadamente nuestro Dios es un Dios de amor y misericordia. A pesar de nuestras fallas, Él nos ofrece su perdón incondicional a través de Jesucristo. En la cruz Jesús cargó con nuestros pecados y nos reconcilió con el Padre. Su sacrificio nos garantiza el perdón eterno, si tan solo lo aceptamos por fe. Ahora, ¿por qué necesitamos el perdón? Para ser libres. El perdón nos libera de la esclavitud del pecado y de la culpa. Nos permite dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro con esperanza. Nos sirve para experimentar paz. La falta de perdón nos genera amargura, resentimiento y enojo, emociones que roban nuestra paz interior. El perdón nos abre las puertas a una paz que solo en Dios podemos experimentar. Nos sirve para restaurar relaciones. El perdón es el puente que reconstruye las relaciones dañadas. Nos permite restaurar la confianza y el amor con quienes nos han herido, nos han ofendido, y con Dios mismo. Aunque debemos recordar que la reconciliación requiere la cooperación de la persona que nos ofende. ¿Para qué más necesitamos el perdón? Para reflejar el carácter de Dios. Al perdonar a los demás imitamos a nuestro Padre Celestial, quien es rico en misericordia y lento para la ira. ¿Qué implica el perdón genuino? Reconocer la ofensa. Debemos reconocer que hemos sido heridos y que la ofensa ha causado dolor. Ignorarlo no es una forma de comenzar a abordar el problema. ¿Qué más tenemos que hacer? Decidir perdonar. El perdón es una decisión consciente. No se trata de sentir que debemos perdonar, sino de decidir hacerlo, independientemente de nuestros sentimientos, además de hacerlo con un corazón compasivo. ¿Qué más necesitamos? ¿O qué más implica el perdón genuino? Es cancelar la deuda. Como mencionaba anteriormente, el perdón significa cancelar la deuda que la otra persona tiene con nosotros. Esto implica dejar de lado el deseo de venganza o de que la otra persona pague por lo que hizo. También otro de los elementos clave del perdón genuino es restaurar la relación. Aunque el perdón no siempre nos lleva a la reconciliación, debemos estar abiertos ante esa posibilidad de restaurar esa relación si la otra persona está dispuesta a hacerlo. Como quinto y último punto, ¿qué más necesitamos para el perdón genuino? Oración y dependencia en Dios. Finalmente debemos orar y pedir la ayuda de Dios para perdonar, porque aún en nuestra mejor condición somos débiles. A menudo el perdón es un proceso que requiere tiempo y la intervención divina. Bueno, pero como un bonus point, un bonus extra, ¿qué podemos hacer? Es no provocar a nuestro prójimo. Es decir, si sabemos que a alguien no le gusta tal o cual cosa y está en nuestro poder evitarlo, evitémoslo. Evitemos algo que pueda provocar a la otra persona. ¿Quién recuerda la regla de oro? Hacer a los demás lo que queremos que nos hagan, o al contrario, no hacer a los demás lo que no queramos que nos hagan. O sea, eso se puede poner de forma positiva o de forma negativa, pero al final es igual. Perdonar repetidamente puede ser un desafío para nuestro orgullo y para nuestro ego. Jesús nos enseña que el verdadero perdón requiere de humildad, de disposición para soltar nuestras heridas y ofensas, buscando el bien y la paz de todos. El perdón es una parte fundamental de nuestra fe cristiana. Al comprender en su totalidad lo que significa perdonar y reconociendo el perdón que hemos recibido de Dios, podemos comenzar a practicar esa virtud
de forma genuina nuestras vidas. Recordemos siempre que el perdón no es solo una declaración, no es decirte perdón, sino una acción que refleja el amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. Sobre el amor que dice Romanos 5:8, mas Dios muestra amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vivamos en la luz del perdón que hemos recibido y extendámoslo a todos aquellos que nos han ofendido. Oremos a nuestro Señor. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por la bendición que nos das de reunirnos, Señor. Gracias por darme la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Síguenos instruyendo, síguenos cuidando, Señor, con tu espíritu. Confórtanos, consólanos, Señor, instruyenos. Te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo Cristo que nos limpia de pecado, Señor, y que al resucitar nos da la promesa, Señor, de algún día estar contigo, Padre. Perdónanos, en Cristo te oramos.